Bueno, bienvenido a la cápsula final de métodos no invasivos de evaluación ecocardiográfica o de evaluación de la enfermedad de Chagas y en este caso la ecocardiografía, que es uno de los exámenes más interesantes y que más información nos da en la enfermedad de Chagas. Obviamente necesita un cardiólogo, necesita un dispositivo de ecocardiografía o una sonografista, alguien que lo interprete, así que es probablemente menos disponible que el electro y que inclusive que el Holter, que no necesariamente requiere un especialista pero sí requiere la lectura de un especialista. En general, la ecocardiografía nos da mucha información, sobre todo de cosas muy específicas. Estos son mis conflictos de intereses, pero lecciones que podemos aprender de enfermedad de Chagas viendo imágenes. Primero, es una enfermedad diferente, única en imágenes. Segundo, el eco nos puede ayudar a definir qué pacientes tienen riesgo de muerte súbita. Tercero, nos puede ayudar a definir qué pacientes tienen riesgo de hacer eventos embólicos y finalmente nos puede ayudar a predecir qué pacientes tienen más riesgo de morir o de tener complicaciones cuando sufren de cardiopatía por enfermedad de Chagas. Es una enfermedad única en imágenes. Hay varias características en este consenso, en este documento de American Heart. Tratamos de plasmar esas características que diferenciaban Chagas de otras enfermedades. Y una clásica es el aneurisma apical. Esta, por ejemplo, es un aneurisma apical amplio, muy fácil de ver, y si tienes un paciente con esto y no tienes otra etiología, el paciente no es isquémico, que es lo único que podría producir esto, o algo muy similar, y el paciente tiene factores epidemiológicos, puedes hacer el diagnóstico aún sin necesitar una serología. Hay uno menos visible, que es el mismo aneurisma apical, pero lo llamamos aneurisma en dedo de guante, que es una pequeña indentación en el ápex del ventrículo izquierdo. Si uno no está atento, puede pasarlo por encima, pero acá se ve muy claro este pequeño aneurisma, y como ecocardiografista siempre hay que buscarlo, y este sí que es muy característico, este sí no, ni siquiera se puede confundir con infarto, es muy clásico de la enfermedad de Chagas. Otro que también vemos es el aneurisma inferolateral o basal de la pared inferolateral. También, de hecho, en nuestro centro lo vemos más, inclusive que el aneurisma apical. Miren el adelgazamiento del segmento basal de la pared posterior o inferolateral, que además se trae consigo el músculo papilar y el alvéolo posterior, y eso produce insuficiencia, que ahorita también la vamos a ver. Probablemente este es otro caso mucho más dramático, donde hay adelgazamiento de este segmento basal, y este adelgazamiento de este segmento basal se asocia mucho a la probabilidad de muerte súbita. La otra cosa es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es muy característica porque se produce precisamente por este aneurisma basal, el jalonamiento del velo posterior, que produce una insuficiencia muy excéntrica, diferente a la insuficiencia por otras causas de cardiopatía dilatada, que es mucho más central. Esta es una insuficiencia excéntrica dirigida hacia la pared libre de la aurícula izquierda. Muy, muy clásica. Si ven el aneurisma, más insuficiencia excéntrica, muy probablemente deben pensar en enfermedad de Chagas. La otra cuestión es la predicción de muerte súbita. A veces no se ve, pero si miran con cuidado, ahí está el adelgazamiento de la pared basal de la pared inferolateral, y eso típicamente se asocia a taquicardias ventriculares en el Holter y claramente a un mayor riesgo de muerte súbita. Entonces, la fibrosis se asocia a muerte súbita, la fibrosis inferior se asocia a taquicardia ventricular. Y hay otros factores que nos pueden ayudar, técnicas un poquito más avanzadas, como la dispersión mecánica, que no es el caso de explicar acá en este módulo, pero que hace que segmentos del corazón se contraigan de forma diferente, se activen eléctricamente en tiempos diferentes, y esto normalmente se asocia a que hay fibrosis, y la fibrosis se asocia a muerte súbita. Muy clásicamente, esta dispersión mecánica o esta alteración fibrótica ocurre en los segmentos basales de la pared inferolateral, acá reflejados en el estrés. Predicción de embolía, otra característica interesante. ¿Se puede producir la embolía con eco? Claro que sí. Así como el aneurisma basal, es donde se producen las arritmias, el apical, lo que ya llamamos la zona de la niebla, que es donde se forma el flujo lento por el aneurisma, y básicamente se ven los trombos. En este caso es un trombo muy visible con alto riesgo embolígeno, en un paciente que ya tenía diagnóstico de cardiopatía por Chagas, y este paciente requiere claramente anticoagulación en la medida de la distancia lo más rápido posible. Así que esa información nos la puede dar el ecocardiograma. Finalmente,
podemos hacer una predicción pronóstica de los pacientes de varias formas. Nos puede ayudar cuál va a ser el sentido hacia dónde va el paciente, porque es una enfermedad progresiva. Se altera la función sistólica. Obviamente, uno de los principales predictores de mortalidad es encontrar disminución de la función sistólica por el eco o por otros métodos, pero el eco en este caso sí es mucho más disponible que los otros métodos de medición de la función sistólica. En estadio A y B son más difíciles de valorar los cambios porque el eco puede ser absolutamente normal, y hay algunos factores, una forma de predicción, el strain es muy diferente, esta herramienta del eco que nos muestra la deformidad de ciertos segmentos endomiocárdicos, y que puede alterarse, no solamente los péptidos, sino la torsión del ventrículo en el estadio B con respecto al estadio A es peor, a pesar de que no sea tan visible en la imagen electrocardiográfica. Los llenados a través de la válvula mitral son diferenciales, y incrementa la masa ventricular subrepticiamente. Es muy difícil de ver, pero si uno está pendiente a estos detalles, puede ecocardiográficamente definir si un paciente está en estadio A, estadio B. Y cuando utiliza el strain, que es la deformidad miocárdica, es un concepto que podemos evaluar cuando tengamos las preguntas. En no supervivientes, esta deformidad miocárdica está alterada mucho peor. Así que eso puede también dar una clave de hacia dónde se está moviendo el paciente. Tres de los factores que nos dieron positivos y que nos dijeron estos pacientes tienen riesgo son estos, ahorita se los voy a mostrar mejor: la fracción de eyección, el strain longitudinal y la relación E' marcan claramente un tipo de pacientes que tienen alto riesgo de morir, los de rojo, los que tienen fracción de eyección de menos del 20, una menor torsión, una alteración de la torsión ventricular en el strain mayor de menos 9.1 valores absolutos, y la relación E', que es otro parámetro ecocardiográfico que medimos para ver elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, también se encuentra alterado. Así que la presencia, los aneurismas, la insuficiencia mitral, estas alteraciones segmentarias de la contractilidad, la alteración en el strain nos dan muchas pistas. Esto es lo que les dije. Estas variables nos ayudan a definir qué pacientes tienen riesgo, y si tienen las tres variables frecuentes presentes, el riesgo de eventos de riesgo de mortalidad es casi 70% a 2 años. Así que es súper importante, y esto nos los puede proporcionar el eco, un eco de buena calidad. A veces solamente tenemos la función sistólica. Bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Cuando sumas estos factores, el riesgo es aditivo. Si tienen los tres presentes, como les digo, la mortalidad es muy alta versus 2 versus 1. Así que esto nos puede ayudar el eco. Así que esto, bueno, era mi cápsula final. Espero que haya sido útil. Ahora vendrán los casos clínicos y un poquito más profundo la evaluación del electrocardiograma. Les doy las gracias y que esté muy bien, y nos vemos más adelante en la segunda parte del curso. Muchas gracias.